Y comenzamos con el primer ponente. Vamos ya con un cuartito de hora de retraso, pero lo recuperaremos en algún momento. Y vamos con el primer ponente, que es el doctor Diego Olmo, ¿no? Con la presentación que tiene por título 10 años de Xylella fastidiosa en Baleares, una visión global y actualización del brote. El doctor Diego Olmo, que bueno, ha estado en la trinchera, ha estado en el frente desde el primer momento con el tema de Xylella fastidiosa. De hecho, pasaron por su laboratorio los primeros positivos que se detectaron en 2016, que luego se tuvieron que confirmar en el laboratorio de referencia de Valencia, como marca la regulación. Pues es el director del Laboratorio de Sanidad Vegetal del Govern de les Illes Balears, es especialista en sanidad vegetal y sobre todo de la gestión del brote de Xylella en Baleares. Es también profesor de la universidad y participa en la actualidad en diferentes proyectos europeos de vigilancia y control, entre ellos pues, proyectos importantes de Xylella fastidiosa. Le agradezco que haya venido a dar esta charla aquí porque yo creo que es la persona ideal que nos puede realmente hacer este resumen de los 10 años desde el punto de vista del análisis, la administración e incluso en los proyectos que está participando en la actualidad. Así que gracias, Diego, si quieres pasar aquí al atril. Las presentaciones están pensadas para que sean unos 45 minutos, si podemos ajustar un poquillo mejor. Y luego habrá un tiempo para preguntas. De todas formas, pensad que hay una mesa redonda al final. Si alguna pregunta no se puede contestar por cuestiones de tiempo, etcétera, siempre podemos tener la mesa redonda después. ¿Vale? Bueno, pues ponemos la presentación. A ver si esto funciona. Sí, en teoría funciona. Lo hemos probado antes y funciona. Vale. Sí. Estaba encendido, creo. ¿Entiende eso? Ah, pues sí, es como vale. PDF. Los dos, pero ahora mismo es PowerPoint. Sí. Vale. Bueno, pues nada, gracias a todos, un saludo, buenos días. Voy a hablaros, como ha dicho Miguel Ángel, pues un poco actualizar, ya lo dice el título, ¿no? Actualizar una visión global de lo que ha pasado y actualizar los datos de lo que ha pasado en Baleares. El término cuando aparece una enfermedad de este tipo de cuarentena importante es, en inglés es outbreak, traducimos como brote. Entonces, pues lo que vamos a utilizar es el brote de Baleares, aunque con el tiempo, con el transcurso de la presentación veréis que en realidad hay como un subbrote dentro del mismo brote que es relevante y que lo trataremos específicamente. Bueno, como decía el doctor Miranda, yo trabajo en el laboratorio oficial de sanidad vegetal de las Islas Baleares, que está físicamente en el edificio, en uno de los edificios, bueno, el edificio más principal, el edificio que llamamos La Granja de la Consellería de Agricultura, y bueno, que está en esa ubicación, en Subista 145, y que es público, podéis venir a traer muestras si queréis, de Xylella y de otras cosas que también nos entretienen, más que siempre con lo mismo. Entonces, si que tenéis alguna consulta, pues estamos abiertos a ello. Ahí os he puesto un poco las instalaciones que tenemos y un poquito de historia del laboratorio. Se instaló, se propuso y se preparó el laboratorio en el año 92. No sé si se ve, sí, la pantalla es suficientemente grande. En el año 92 con un coste de 10 millones de pesetas de aquel entonces. Era director general, el mismo director que yo conocí cuando entré a formar parte del equipo, Antonio Durán. Pero luego el laboratorio estuvo bastante tiempo en desuso, cerrado, y yo llegué llegué en el 2001 a limpiar telarañas y a sacar centrífugas de cajas, porque había estado muy parado el laboratorio durante unos años, no sabría especificar cuántos, y yo llegué en 2001, o sea, ya llevo
bastante tiempo aquí. Bueno, mi misión era reabrir el laboratorio, implantar PCR, en aquel entonces PCR convencional. Hoy en día trabajamos con PCR tiempo real, pero bueno, todavía se usa algo la convencional. Y bueno, pues nos fue bien. Bueno, me fue bien al principio, porque estaba solo. Me he puesto ahí. No sé si era una personita. No se ve, bueno, da igual. Luego vendrán más personitas. Y bueno, en aquel entonces hacíamos, un poco para que os hagáis una idea del trabajo que supuso después Silera, pues en aquel entonces hacemos unas 200 muestras al año y podríamos identificar entre 25 o 50 patógenos distintos al año. El tema de la sanidad vegetal es muy, muy amplio, o sea, no tiene nada que ver con medicina, que solo tratan un hospedante, el ser humano. Los veterinarios tratan unos cuantos más, pero sobre todo los que están en sanidad animal, en la consellería, pues tratan pues, el ganado, ¿no? Ovino, porcino, y nosotros tratamos lo que sea. O sea, imaginaos la cantidad de plantas que hay, pues nosotros hay muchos hospedantes, cultivos no solo cultivadas, también ornamentales o forestales, que a veces traen, pues bueno, pues hay muchos patógenos muy distintos, se han especializado a lo largo de la evolución, y entonces hay muchísimos patógenos y muchas cosas que trabajar, es muy variado. En el 2004 entra a trabajar conmigo Alicia Nieto, se incorpora. En aquel entonces, bueno, pertenecemos a la Conselleria de Agricultura, pero ahora somos Institut de Recerca y Formació Agrària i Pesquera, IRFAP, pero en aquel entonces éramos Semilla, Serveis de Millora Agraria, nuestra empresa pública, empresa adscrita a la Conselleria de Agricultura, igual que lo es el Institut de Recerca, del que ahora formamos. Bueno, se incorporó esta persona y empezamos a realizar más prospecciones, más muestras, bueno, y empezamos a participar en algunos proyectos de investigación, pero el punto de inflexión vino en 2016 con la primera detección de Xylella fastidiosa. Pues bueno, como se ha contado, pues supuso una gran noticia muy preocupante, porque era la primera detección en España. O sea, veníamos de oír el drama que estaba ocurriendo en Italia, como enfermedades como los que nos dedicamos a la sanidad vegetal, era, digamos, lo más grave que te podía pasar era encontrar Xylella fastidiosa, y fuimos los primeros en detectarla en España. Bueno, es como anécdota, os contaré que Alicia y yo pensábamos que teníamos un falso positivo, bueno, unos cuantos falsos positivos, pero tenemos varias curvas. Bueno, no lo he dicho, ya fue con la PCR tiempo real, fue una novedad. Os decía que en el 2001 instalamos o implantamos la técnica de PCR, en 2014, 15 yo diría, implantamos la PCR tiempo real. Y de las primeras muestras que analizamos sobre tiempo real era precisamente Xylella. Sabíamos que el ELISA funcionaba regular, que la PCR convencional funcionaba regular, que la tiempo real era la que funcionaba mejor. Se seguía usando bastante convencional en otros laboratorios, pero nosotros ya usábamos tiempo real, y ya vimos unas curvas que nos indicaban que podía haber un positivo. Y dijimos, será una contaminación, un falso positivo. No. Mandamos muestras al laboratorio de referencia, y cuando nos llamaron al cabo de unos 10 días, lo primero que me dijo la responsable del laboratorio de referencia fue: siéntate, por teléfono, estás sentado, y nos dio la noticia. Bueno, la cuestión es que, como veis ahí, desde 2016 hasta 2022 hemos pasado a incorporar más personal. Justamente ha coincidido con el cambio de nombre de nuestro instituto. Bueno, ya no es un Serveis de Millora Agraria, es Institut de Recerca y Formació Agrària i Pesquera. Ha englobado mucha parte de investigación. Esto nos ha permitido también, pues, incorporarnos mucho a la investigación, que ya hacíamos algo, pero a raíz de Xylella pues hacemos mucho más de investigación, específicamente con esta bacteria. Y actualmente, como veis ahí abajo, tenemos picos de más de 10.000 muestras al año. Acordaos que veníamos de hacer unas 200 en 2001, y en 2017, 18 yo creo que fueron los años peores. Hemos llegado a sobrepasar las 10.000 muestras al año. Lógicamente, muchas de esas de ellas son de Xylella, pero también tenemos que atender a las otras prospecciones que también hacíamos. Lógicamente, hay muchos virus importantes, otras bacterias de cuarentena, otros hongos de cuarentena. Todo esto, pues con el paso de los años hasta ahora, pues ha derivado en que, bueno, hemos participado activamente en la Sociedad Española de Fitopatología. Bueno, por un lado es un drama encontrar Xylella, y por otro lado
te ponen el escaparate de la sanidad vegetal y pues bueno, a raíz de Xilela, de participar en proyectos, de hacer contactos, pues estamos más involucrados en la Sociedad Española de Fitopatología, he formado parte de la Junta Directiva, ahora estoy como encargado presidente del Grupo de Trabajo de Diagnóstico e Identificación y además me he metido en el embolado de organizar el congreso, el 22 Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, al que estáis todos invitados, es fácil de encontrar por internet y si no es SEF, Sociedad Española de Fitopatología Palma, sefpalma2026.com, por si queréis asistir, pues estáis invitados. No sé si se verá muy bien porque parece que se me han movido las letras, pero bueno, contaros que en el laboratorio, para ya meternos un poco en lo que pasó con Xilela, contaros un poquito la historia, en el laboratorio hacemos análisis oficiales, consultas e investigación. Se me han movido un poco las letras, pero bueno, más o menos se ve. Dentro de esos análisis oficiales, que son los que te marca la legislación y que los hacemos por mandato legal, hay unas importantes que son las enfermedades de cuarentena. Estas, ahí os he puesto pues, bueno, directivas y regulaciones, en este caso pues son las directivas de Xilela fastidiosa porque es de lo que vamos a hablar, pero estas son las importantes, ¿no? Entonces, ahí es donde la importancia, ya os he ido adelantando que esto había sido un drama en Italia, que ya sabían las noticias, entonces pues, ya lo sabíamos, pero bueno, aunque no, si no os hubiera contado todo eso, es que eso está regulado como enfermedad de cuarentena, no es la única, hay muchas más, y realmente, bueno, enfermedades y plagas, también insectos, ácaros, que pueden ser de cuarentena. En este caso estábamos hablando de Xilela. Claro, cuando tú encuentras una enfermedad de estas, pues tienes que aplicar una serie de normativa y es un dramón. Pero bueno, vamos a contaros un poquito, sobre todo para que los que estéis diciendo esto de Xilela, creo que pocos, pero algunos todavía igual le cuesta o no tienen mucho conocimiento de lo que es esta bacteria. Es una bacteria que habita o está limitada a vivir en las plantas, en el xilema de la planta. De hecho, su nombre es xilon madera, ela es como pequeño en italiano, ¿no? Livia, ela es como pequeñito, entonces madera pequeñita, pues xilema. Y fastidiosa hace referencia a que era un fastidio cultivarla. Cuando sabían que tenían algo entre manos, estuvieron más de 100 años hasta que pudieron cultivarla en medio de cultivo, o sea, aislarla, que es fundamental para poder identificar y saber lo que tenían. Estuvieron muchos años sin saber lo que era. Bueno, esto es una enfermedad, no voy a contar la historia, pero es de origen americano y los estadounidenses ya sabían que tenían un problema, pero no sabían muy bien lo que era hasta 100 años después. Bueno, como os decías, vive en el xilema y la transmiten unos insectos vectores, unos insectos... bueno, el grupo de los afrofóridos, que son unos insectos que se alimentan del xilema. Son muy particulares porque no hay muchos que se alimenten del xilema. Es una cosa un poco compleja alimentarse de ahí, pero estos lo hacen. Y claro, pues cogen la bacteria, se la instalan en la boca y la van transmitiendo de una planta enferma a una sana. La clave de Xilela y por qué es tan importante es porque afecta a más de 600 especies vegetales. Y como ya han dicho al principio, no existen métodos de control. Entonces, que sean 100% efectivos. Podemos hacer cositas, pero no lo vamos a paliar, no lo vamos a parar. Y a medida que el cambio climático vaya subiendo a países que están más al norte, o sea, bueno, más que subiendo, que empieza a hacer más calor en países más al norte de donde estamos nosotros, pues como es una bacteria termófila, les va a llegar tarde o temprano. A lo mejor ahora mismo la tienen y no lo saben porque hay un efecto que se llama winter curing, la cura de invierno, que está pasando seguro en muchos sitios y que con el tiempo, cuando los inviernos sean más suaves, esto va a dejar de pasar y posiblemente van a tener Xilela. ¿Les va a llegar o es que ya la tenían? Porque bueno, hablaremos de cómo llegan los brotes y que no es tan fácil como que va saltando de Italia a España, ya lo veréis. Bueno, no es una cosa única Xilela fastidiosa. Decimos Xilela fastidiosa, pero en realidad hay varias subespecies. Oficiales solo 3, las que he puesto en negrita, aunque durante un tiempo pues taxonómicamente pues, se han hablado de otras, pero bueno, seguimos diciendo que oficialmente hay 3 subespecies, que es la subespecie fastidiosa, la subespecie múltiples y la subespecie pauca. Esto tiene cierta relevancia, pero más todavía tiene cierta relevancia profundizar por debajo del nivel de subespecie a nivel de grupo genético o lo que se denomina sequence type, grupo de secuencia o tipo de secuencia, porque se hacen hay un estándar que es hacer unas secuencias genéticas y se determina en qué posición, que al final es un número, le pones a esta cepa que tú tienes.
esta bacteria tiene facilidad para recombinar, de manera que la aparición de nuevas variantes, de nuevos sequence type, de estos nuevos STs, es relativamente habitual, sobre todo si ya tienes distintas, algo que, como vais a ver, en Mallorca pasa muchísimo. Entonces, tenemos un gran riesgo de que esto ocurra, especialmente en Mallorca. Vais a ver por qué. Y luego es que cada uno de estas nuevas STs o sequence type, cada uno de estos nuevos variantes o grupos genéticos, para llamarlo de distintas maneras, que al final es lo mismo, son variantes, cada uno de ellos puede especializarse en afectar más gravemente a una planta donde a lo mejor antes Xylella no afectaba, porque conocíamos, bueno, antes ha salido que conocíamos fastidiosa, pauca, multiplex, y tradicionalmente, antes de que nos metiéramos a investigar mucho sobre los sequence types y tal, se asociaban a unos cultivos específicos. Pues pauca afectaba a cítricos y pauca nunca se había visto en olivo hasta que se vio en Italia y gravemente. Y sin embargo, es pauca, pero no afecta a los cítricos. Es otro sequence type, ¿vale? Es el ST53. Bueno, luego lo veremos, iba a ir atrás, pero... Entonces, cuando nos llaman y nos dicen, oye, que tenéis esas curvas que os han dado positiva en la PCR tiempo real, se trataba de unos cerezos. Esto fue en octubre de 2016 y unos cerezos y unas polígonas, que esto está en un garden center. A partir de ahí empezamos a hacer unos análisis más profundamente, sobre todo detecciones, y recuerdo que también el susto fue, joder, cómo se contamina todo, porque claro, estamos haciendo PCR tiempo real, que es muy sensible, y nos encontramos muchísimos positivos, pero es que también de Ibiza, también de Menorca. Digo, no puede ser, no puede ser. Teníamos un garden center ahí que se había afectado y ¿cómo va a ser? Esto es que, jolines, pues el ADN, la PCR es muy sensible y estamos ensuciando, limpiábamos lo mejor posible. No, tenemos experiencia, Alicia y yo en el laboratorio, y sabíamos que esto podía pasar, pero no. Digo, pues vámonos. Y entonces cambiamos donde cargamos la placa de PCR. Si alguien hace PCR sabe que bueno, tienes que tener un flujo de trabajo, y donde cargamos la placa nos fuimos lo más lejos posible, una zona donde no entra muestra, donde no entra ADN, y seguían saliendo positivos. Los confirmamos en el laboratorio de referencia y es que la situación era esta. Teníamos un montón de positivos y además con esa variabilidad. Lo de Ibiza justamente era pauca, pero no era la de Italia, era muy parecida. Es el sequence type, el ST80. En Mallorca teníamos fastidiosa el 1, la original, la que causa la enfermedad de Pierce en la vid. O sea, muy, muy importante para vid, pero también teníamos dos tipos de secuencia de la subespecie multiplex, que bueno, es un poco variable, afecta a distintos polífaga, por decirlo de alguna manera, pero nosotros la tenemos bastante en almendro. Sobre todo teníamos el 81, el tipo 81, el tipo 7 ha sido bastante poco prevalente. Y luego en Menorca solo teníamos el 81. Bueno, y Formentera libre, como de filoxera. Como es una enfermedad de cuarentena, teníamos que aplicar erradicación al principio, por ya, bueno, está citado ahí el reglamento arriba, que ha ido cambiando. Tenemos que aplicar erradicación, que suponía arrancar plantas a diestro y siniestro. Haces un radio, al principio eran 100 metros, luego cambia a 50 metros de lo que es la zona infectada, luego haces un buffer, un tampón de 5 kilómetros, donde tienes que prospectar, y cada vez que detectas un positivo, en un radio de 100 metros tenías que arrancar todo lo que fuera hospedante descrito para esa subespecie en concreto de Xylella. Por eso también era muy importante identificar la subespecie. Y como teníamos varias, pues es que era caótico. Pero con ese mapa que os acabamos de enseñar, pronto fue fácil, bueno, fácil no, pero pronto se consiguió entrar en la parte derecha, la contención, que nos permite investigar, que nos permite replantar, porque es que en erradicación ni siquiera puedes replantar especies sensibles, y digamos que las medidas son menos estrictas en ese sentido, aunque evidentemente tenemos que seguir arrancando positivos, pero en este caso solo positivos, no en el caso de erradicación pues, llegas a arrancar incluso plantas sin mirar. Y ahí es donde conseguimos entrar Islas Baleares, todo el territorio de las Islas Baleares entra en medidas de contención. Actualmente la zona del sur de Italia, o sea, la Puglia y
y Córcega y una parte de Francia son las zonas que están en contención por esa gran distribución que tienen ya de Xylella, que no puedes hacer una erradicación, ya te ha sobrepasado. Tanto nos ha sobrepasado que, bueno, tenemos con datos actualizados de hace unos meses, hemos tenido 2.000 casos positivos en 25.000 plantas analizadas. Estos son datos de algunas prospecciones. En realidad hay algunos más de investigación y tal, pero estos son como los datos, digamos, más oficiales de las prospecciones más oficiales. Y lo tenemos en 38 especies vegetales. Hay 38 especies vegetales donde hemos detectado Xylella, de 490 que hemos mirado. Hemos llegado a mirar 490 especies vegetales. Pero bueno, de esas 38, lógicamente, las que nos importan son las cultivadas y las que tienen cierta relevancia en Baleares. Y son, pues, qué mala suerte, pues el almendro, el olivo y la vid. Los típicos cultivos mediterráneos son precisamente donde más porcentaje de positivos encontramos. Como síntomas, porque a veces si me pongo a hablar y a poner texto, pues decís, de que me habla, me está hablando de una enfermedad. Bueno, vamos a ver síntomas de la enfermedad. Voy a poner los 3 cultivos importantes. En vid, los síntomas típicos de la enfermedad que causa Xylella en vid, que se llama enfermedad de Pierce, porque aquello de hace 100 y pico años el señor se llamaba Pierce, el que la investigaba. Perdón, le he dado sin querer y ahora. Pues los síntomas típicos son una clorosis del borde de la hoja con una necrosis, una una clorosis, una esclerosis, bueno, pero aquí a ver si se ve más, cuesta enfocar con esto. Las islas verdes, que son pues cuando tiene que ir cambiando el color del sarmiento, se quedan zonas verdes, es algo también característico. A veces pasa cuando hay condiciones de sequía. Los palos de cerilla, esto sí que es muy característico de Xylella, que es que cae la hoja pero se queda el peciolo. Fijaos cómo sería un peciolo con una hoja de vid, pues aquí se cae lo que es el limbo, pero el peciolo queda y finalmente los racimos marchitan. Esos son los síntomas claves de la enfermedad de Pierce. Si los tienes todos, posiblemente tengas Xylella en tu planta. Si tienes 1 o 2, pues puede ser que sea sequía. Al final lo que hace la bacteria es taponar el xilema. No sé, creo que no lo he dicho, pero bueno, la bacteria vive en el xilema, lo que hace es taponarlo. No tiene unas toxinas específicas, simplemente tapona, hace unas agregaciones, unos biofilms que va taponando el xilema y va fastidiando el paso de, bueno, pues obstaculiza el paso de la savia. En el almendro también es bastante característico. Os he puesto un almendro en una finca de Puigpunyent que todos los años se ponía así amarillo, lo que llaman la Golden Death, la muerte dorada. Y luego os he puesto una foto de detalle de cómo hace esa clorosis marginal de las hojas que se van, finalmente van necrosando esos tejidos y va haciendo como una especie de aguas, como una acuarela, va haciendo porque a medida que va secándose a lo largo de los periodos de tiempo. En olivo y acebuche, porque al final no hace ascos a uno y a otros, ya sea silvestre o cultivado, pues depende un poco de si la variante es la pauca de Ibiza o si es una multiplex de Mallorca o Menorca, o ya veremos cómo luego pasa con la pauca en Mallorca también. Pero bueno, ahí os pongo algún detalle de alguna imagen donde se puede ver algunas ramas secas y un olivo de estos de más de varios cientos de años de Ibiza, que el pobre pues estaba bastante machacado. Si vemos en detalle las hojas, se arrugan hacia abajo, se enrollan hacia abajo y se secan, quedando un tiempo en la planta y finalmente defoliando. No tanto tiempo como puede hacer una enfermedad vascular como verticillium, que queda más tiempo en planta, pero el verticillium no arruga de esa manera la hoja. Pero bueno, no es un síntoma súper específico el de Xylella en olivo, mientras que en vid ya os he dicho que sí. Si tienes los 4 síntomas de la enfermedad de Pierce, hazte sospechar que ya la tienes, y en almendro se ve muy bien. En almendro, y además alrededor de la universidad, todos los veranos lo podéis ver. Es una bacteria termófila, hay plantas de estas, bueno, sobre todo vid y almendro, que tiran la hoja en invierno. Ahí puede ser que tengamos ese efecto del winter curing en los países donde tienen inviernos fríos, pero en olivo tenemos hoja todo el año, lo podemos ver el síntoma prácticamente todo el año.
Y sin embargo, en almendro y en vid, cuando saca la nueva hoja, los síntomas los vamos a ver especialmente en verano. Entonces, si en verano os dais una vuelta por este entorno de la UIB o por aquí cerca, seguro que veis almendros amarillentos, especialmente en agosto, finales de julio, agosto. Hasta aquí todo bien, ya os he contado Xylella, pero es que de repente, si ya teníamos muchas variantes en Mallorca, pues de repente en Sencelles nos vienen unas muestras que un compañero técnico de la consellería nos decía, esto me pinta mal, están muy mal los olivos y los acebuches de Sencelles. Pues es el nuevo brote, por eso os decía al principio, voy a explicar un brote, pero es que este es muy relevante porque fue Pauca, pero en este caso el ST, ese tipo, esa variante que os decía al principio, esos sequence type, pues este es el 53. ¿Qué tiene de importancia esto? Que es el de Italia, el que había sido tan famoso en Italia, que había causado tantos estragos, que en el sur de Italia estaban preocupadísimos por los olivos de Apulia, pues este es el que nos aparece en Sencelles. Salta la alarma y ya tenemos ahí un Mallorca, ahora es, vamos, el zoológico de Xylella. Ahí tenemos una colección de bichos interesante. Entonces, esto supone que el director general, que veis en esa foto, y el conseller, bueno, y todos los técnicos que trabajamos en sanidad vegetal, estableciéramos o publicáramos un plan específico para esta variante. Entonces se han intensificado los muestreos, se han intensificado mucho los trabajos alrededor de este brote de Sencelles y hemos podido comprobar algunas cosas que menos mal son interesantes. Bueno, menos mal solo la primera, que está muy localizado. Hemos hecho radios de 5 kilómetros hacia adentro y no hemos encontrado más allá de los primeros positivos. Os pongo ahí los puntitos de colores que no sé si se verá muy bien para la segunda parte, el segundo punto, y es que coexisten pauca múltiples y fastidiosa en la misma zona. Acordaos que los STs y las variaciones que hay en los STs aparecen porque hay recombinaciones. Si tú tienes en la misma planta dos variantes de Xylella, estas pueden recombinarse. Entonces puede aparecerte otra variante. Este es el riesgo que hay. Porque es que, el tercer punto, las hemos visto. Hemos visto infecciones mixtas. Todavía no tenemos STs nuevos que sepamos, pero tenemos infecciones mixtas. Tenemos una teoría que no la pongo aquí escrita, que es que igual nos está ayudando esto. Igual Multiplex está parando a Pauca. Por eso no la tenemos más allá de 2 kilómetros. No lo sabemos todavía. Pero con el tiempo trabajaremos en ello. A ver si lo demostramos. Quizá Multiplex esté parando a Pauca y nos esté ayudando porque Multiplex es menos agresiva en olivo. Acordaos que esta Pauca en olivo y especialmente la ST53 es la más dañina. Bueno, pues con todo este trabajo que os digo, lógicamente, con ese panorama en Mallorca, pues hemos participado en proyectos de investigación de los que os voy a hacer unas pinceladas, a deciros unas pinceladas, porque hay que buscar soluciones y eso solo se hace investigando. Uno de los proyectos, pues participó precisamente Miguel Ángel, participó la UIB. El primer proyecto fue un proyecto de enfermedades emergentes pero, por el INIA y el Ministerio, con desarrollo de estrategias, bueno, con desarrollo de estrategias de erradicación y contención para Xylella fastidiosa, con varios subproyectos. Y bueno, ahí veis que van tratando un poco, pues análisis de riesgos, gama de huéspedes, casi siempre vamos por lo mismo, ¿no? Pero cada vez vamos avanzando. En este proyecto, en este caso, en los análisis de riesgos, pues bueno, se vio claramente que, como veis, en otras regiones hay zonas de rojas, de riesgo rojo, de alto riesgo de Xylella. Esto va condicionado por la climatología del sitio, especialmente por las temperaturas, sobre todo por los inviernos sean suaves, porque calor, al final hace calor. En Andalucía también hace mucho calor, pero los inviernos que sean suaves determinan mucho también este hecho, y si veis Baleares, pues está para todas las subespecies en zona roja. Respecto a la caracterización y a la genética de la bacteria, bueno, hicimos un trabajo muy interesante. El responsable del trabajo lo vais a escuchar después, Eduardo, en el que se analizaron los anillos de crecimiento para saber de dónde nos venía. Fuimos capaces de detectar en anillos de crecimiento de la década de los 1990, la década de los 90.
fuimos capaces de detectar, incluso en el laboratorio del CSIC de Córdoba se hizo de esas muestras, hicieron la caracterización a nivel de ST también y de subespecie. Entonces conseguimos ver de dónde nos venía. ¿Y de dónde nos viene? ¿Y de dónde está en otros sitios? Pues a nosotros nos ha venido directamente de Estados Unidos. Esta que teníamos, la pauca todavía no lo sabemos. La pauca estamos trabajando con ella, la pauca esta de Sencelles. Pero estas que teníamos en Mallorca al principio, en los almendros, en esos anillos de crecimiento que ya sabíamos que nos venían de los 90, y todo más o menos va encajando con la reconversión del almendro en los 90, se trajo material de Estados Unidos y mira, pues por desgracia en aquel entonces no se miró y puede ser, no, seguro, que trajera Xylella. Bueno, pues gracias a estos estudios profundos, genéticos y meter a cada cepa de cada zona, se ha podido ver que son eventos independientes. No es que estaba en Italia y luego vino a Mallorca y luego a Alicante, que se dijo en algunos medios de comunicación cuando apareció en Alicante, que fue justo al año más o menos de aparecer en Mallorca, ya nos ha saltado. No, eso es otro evento. Eso, investigad de dónde os ha venido. La nuestra nos ha venido, pues ya lo sabemos. ¿Vale? Bueno, otra de las cosas que se vio es que, bueno, ya algo que ya se sospechaba es que la cepa de Ibiza pues se demostró que era muy eficiente colonizar. Os pongo pinceladas, hay muchos más detalles en el proyecto que lo podéis encontrar en la presentación y si luego me lo pedís pues os puedo pasar donde podéis encontrar los resultados de estos proyectos. Os comento que la cepa de Ibiza se demostró que era muy eficiente colonizando el olivo, algo que ya más o menos se sabía, y ya se empezó a ver que índices fisiológicos en las plantas podía ser una buena herramienta para detección temprana. Luego hablaremos más de detección temprana, porque es algo muy interesante. Cuando tienes que muestrear una gran zona, tener algo que te haga una foto aérea, ya voy anticipando algo, y te diga, cuidado, que aquí tienes algo, es interesante. Pues los índices fisiológicos ayudan. Es otra cosa que se vio en el proyecto. Y otra cosa interesante, bueno, un dato más, en otros sitios tienen, bueno, el vector es habitual en Europa, es Philenus, pero en otras regiones Philenus no es tan predominante como el equipo de Miguel Ángel demostró aquí, que es el súper predominante. Tenemos muchísimo más Philenus que Neophilenus o que otro Philenus spumarius concretamente. Además, comprobamos la importancia del manejo de la cubierta vegetal. Otro proyecto, se me han montado todos los textos. Yo, luego, si alguien quiere la charla, intentaré pasarosla. Bueno, a lo mejor en PDF no se hubiera montado, os la pasaré en PDF. Bueno, otro proyecto fue un proyecto que se financió con el impuesto del turismo sostenible. Lo que se ha dicho esta mañana, el turismo genera mucho ingreso y la investigación dedicamos a lo mejor poco dinero, pero gracias al turismo y al impuesto de turismo sostenible se pueden hacer cosas interesantes como intentar mantener el paisaje balear lo más sano posible, porque si el turista viene y los almendros están muertos, me parece que no va a querer venir. Entonces, gracias a un proyecto financiado por el impuesto de turismo sostenible con 1 millón de euros, que no es moco de pavo, pues se pudo hacer este proyecto que lo tenéis colgado en la web del Govern, este librito, y podéis consultar algunos detalles más profundos de los que yo os voy a poner aquí, que como os digo son algunas pinceladas. Se identificaron 26, gracias a los proyectos a veces se descubren cosas nuevas, pues se identificaron nuevas combinaciones subespecie-huésped, se citan para la ciencia nuevas combinaciones de Xylella afectando a, no sé, a ver que me acuerdo de alguna, Santolina magónica, por ejemplo. Pues eso gracias al proyecto se vio. Se hicieron trabajos de evidencia de que del almendro pasaba vid. Se vio que los almendros infectivos eran capaces de estar más de 14 años infectando. Bueno, cosas que a veces se sospechan, pero de esta manera con los proyectos se comprueban.
Como os decía, pues también se miró mucho la vegetación silvestre, con lo cual se detecta se consiguió detectar en 18 especies silvestres, 13 de ellas nuevas, en algunas que eran endemismos, como la santolina magónica, que me ha venido a la cabeza por eso mismo, porque sabía que iba a aparecer ahora, que eso se hizo en este proyecto también participó mucho grupo, hubo una alta participación de grupos de investigación de la universidad, de la UIP. En el caso de los vectores también, bueno, se vio lo que ya sabíamos, que el principal vector es Philenus spumarius, que migraciones estacionales ligadas al estrés hídrico, que el clima en Baleares favorece a la bacteria más que al vector. Con el tiempo posiblemente el vector se torre aquí, pensamos, y llega un momento en que vaya trasladándose a zonas todavía más calientes, o sea, la bacteria está más beneficiada si tenemos esa equilibrio ahora, pero que con el tiempo podría cambiar, y que el cambio climático bueno, pues precisamente eso es lo que estaba contando, que el cambio climático, a medida que nos muramos de calor, a lo mejor el vector también. Entonces es posible que la transmisión se vaya reduciendo con el tiempo. Y lo que os decía, este proyecto también se ha servido para aquello que los índices no servían. Pues imaginaos, si montamos una cámara hiperespectral en un avión, pues eso también se está haciendo en Mallorca, y en este proyecto ya se hizo, se está continuando, se sigue haciendo en otros proyectos para hacer teledetección, ¿vale? Y se ha visto que muchas parcelas de almendros, bueno, de hecho, el 43% de los almendros en las parcelas que se han mostrado son positivos. El almendro es un cultivo de los más afectados en Baleares. Y luego, aunque sale un poco cortado, pero bueno, se ha visto que en variedades, bueno, se hizo un trabajo en variedades para ver, pues bueno, que hay algunas variedades que están menos afectadas que otras. Hoy en día en la terminología científica pone mucho resistente, sí es verdad, a mí me sigue gustando usar tolerante, pero hoy cada vez más se dice resistente cuando realmente debería ser tolerante. Los que estudiamos hace años esto de resistencia, pero bueno, y el otro día precisamente revisé un artículo que hablaban de la variedad Laurán. Hay que tener cuidado porque hay variedades que aquí, que aparecen en esa tabla, y precisamente he puesto esta porque se ha hecho de vid, de olivo, pero precisamente las variedades foráneas hay que tener cuidado, porque esto ya nos pasó traemos una variedad que en aquel caso se trajo en los años 90 por productividad, que era Ferragnes, y luego resultó ser muy sensible a un hongo, al brodsec, a Diaportea amigdali, y la Laurán es más sensible todavía que Ferragnes. Entonces, cuidado cuando leamos artículos, porque yo lo he revisado, y en Israel dan por hecho que además usaban la palabra resistente cuando realmente es tolerante, pero bueno, eso se está admitiendo ya. Pero cuidado cuando cojamos estas tablas de resistencia. Si leéis la información que tenemos en la consejería, primero preguntar, ¿es una variedad que se adapta aquí? Yo me iría por las autóctonas. Que si son autóctonas es porque funcionan bien aquí. Y de las nuevas, pues hay que tener cuidado, especialmente con enfermedades fúngicas. Y ya termino contándoos el último proyecto, que es el proyecto que está todavía vigente, que es el proyecto Bexil. Es Beyond Silela, más allá de Silela. ¿Qué hacemos? Ya la tenemos, pues ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo convivimos con ella? Es un proyecto con más de 30 partners, o sea, 30 grupos de investigación participando, que está dotado con 7 millones de euros y que intenta integrar todo: viveristas, gestores de riesgo, legisladores, con 7 paquetes de trabajo, 10 paquetes de trabajo. El último siempre de casi todos los proyectos es el de coordinación. Son 9 paquetes técnicos, como la evaluación de riesgo, la detección y vigilancia, el tratamiento térmico, también una parte de termoterapia que nosotros estamos ensayando también, la resistencia en plantas hospedantes, pues os decía antes de esto de Israel, que han determinado lo de la Laurán como resistente, una variedad de almendro, control de vectores, la búsqueda de soluciones, gestión sobre el terreno. Al final, por ir resumiendo, todo esto va a tener un impacto en reforzar las capacidades para prevenir y monitorizar, encontrar respuestas adecuadas en esa prevención y monitorización, reforzar las capacidades de control, especialmente con enfoques biológicos. El control químico en general se está abandonando por 1000 cosas, pero bueno, las restricciones y la prohibición de muchos fitosanitarios, pero el control biológico es lo que se está apostando en cualquier enfermedad, no solo en Silela. Y también
proveer de un apoyo con una evidencia científica a los legisladores que tienen que hacer políticas fitosanitarias. Esas normativas que os ponía al principio han ido cambiando con el tiempo, gracias al trabajo que se está haciendo por investigadores que están aportando datos, sobre todo a nivel epidemiológico, que no hace falta 100 metros, a lo mejor con 50 metros, aquello que os decía, un radio que tengo que arrancar las plantas, todo eso viene de un trabajo de mucha gente que está investigando, epidemiólogos que están aportando esas evidencias científicas para que especialmente la EFSA y DigiSante, pues luego por la Dirección General de Sanidad Vegetal en Europa, legisle para poder aplicar unas medidas que al final al sector le hagan el menor daño posible. Dentro de este proyecto, lo más, digamos, algunas pinceladas de lo que hacemos aquí son aquí en Mallorca, quiero decir, pues tenemos el brote de Pauca y una zona donde tenemos fastidiosa y múltiples, pues en esas zonas hemos puesto unas parcelas centinela que sirven para saber si hay plantas que todavía no sabemos que son sensibles, que ahora sí que lo son. Tenemos bancos de germoplasma, colecciones de variedades que se han plantado a propósito. Precisamente una de olivo se ha plantado en Sencelles con variedades de todo el mundo para saber si hay alguna que potencialmente va a ser tolerante. Se sigue trabajando en teledetección y se están haciendo tratamientos innovadores como con comunidades microbianas, con péptidos antimicrobianos o con virus bacteriófagos. Los tres, sobre todo el de virus bacteriófagos, ya tenemos algunos resultados y no pinta mal la cosa. ¿Vale? No sé si habéis oído hablar de los virus bacteriófagos, pero se están usando en casos ya muy difíciles en medicina con humanos y se están usando y están funcionando. Hace poco se ha autorizado para Erwinia milobora, el fuego bacteriano de otra enfermedad de las plantas. Y finalmente deciros que, pues bueno, este proyecto termina este año, en verano, y tenemos la quinta conferencia de Xylella fastidiosa, que va a ser en Bari, y a la vez es el final del proyecto y allí presentaremos todos estos resultados. Algunos van a quedar pendientes y, de hecho, estas colecciones de variedades vamos a tener que mantenerlas en el tiempo. Y nada, creo que me he extendido un poquito. Lo siento. Nada, gracias por vuestra atención y aquí os pongo unas fotos de parte del equipo que hemos trabajado, parte de las visitas que hemos tenido y bueno, nada, gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia.